Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar lo que son tejidos vegetales. Básicamente vamos a iniciar haciendo una clasificación en dos partes. Primeramente tenemos los tejidos embrionarios, que los vamos a diferenciar por ser estos tejidos meristemáticos. ¿Esto qué significa? Son los tejidos que dan origen al crecimiento de la planta, y los vamos a encontrar básicamente en las terminaciones, meristemas apicales, meristemas radicales, y también los meristemos que dan origen al engrosamiento de los árboles. Serían tejidos embrionarios. Y la siguiente clasificación sería el resto que están ustedes viendo acá, y serían los tejidos maduros, ya lo que da soporte, da crecimiento, formación de madera, formación de frutos, órganos de reserva, etcétera. ¿Ya? Bueno, vamos a iniciar con los tejidos meristemáticos. Estos presentan las características citológicas de las células indiferenciadas, o sea, son pequeñas, son isodiamétricas, o sea, de igual diámetro, y tienen una pared celular primaria muy delgada. Vamos a ver acá. Estas se sitúan en el ápice del tallo, o sea, en la parte terminal, y en la raíz principal, o sea, en la parte terminal pero de la raíz. Del meristemo apical del tallo derivan los meristemos apicales de las ramas. O sea, estos puntos de crecimiento dan origen posteriormente de acá a las ramas, mientras que los meristemos apicales de las raíces secundarias derivan de la endodermis de la raíz. De este punto de acá se dio origen entonces a este crecimiento secundario, terciario y de pelos absorbentes. Eso significan estos tejidos embrionarios. Bien, luego tenemos lo que son los meristemos intercalares. Como su nombre lo indica, los meristemos intercalares se encuentran intercalados entre los tejidos no meristemáticos. Los mejor conocidos son aquellos localizados en los entrenudos y principalmente próximos a la base del entrenudo y en la vaina de las hojas. O sea, si nos damos cuenta, acá en la imagen, los meristemos apicales serían estas terminaciones o estos puntos de crecimiento activos, ¿ya? Así como en la caña, por ejemplo, esto sería un entrenudo. Si lo vemos acá, esta caña tiene un entrenudo, ya que es una elongación entre cada uno de estos puntos meristemáticos que tuvo ese crecimiento. Pero esta parte, estos meristemos intercalares, se refieren a esa sección dura que hace la diferencia entre una elongación de crecimiento y la siguiente, ¿ya? Y le dan rigidez a la planta. Esos son los meristemos intercalares, los nudos que podemos encontrar nosotros, por ejemplo, más fácil diferenciables en una caña de maíz o una caña de azúcar. ¿Ya? Muy bien, esos serían los meristemos intercalares. Luego tenemos los meristemas laterales. Estos meristemas laterales son los que dan básicamente el engrosamiento de las plantas. Aparecen más tardíamente en los crecimientos de la planta y son los responsables de la formación de la madera. Estos son responsables del aumento de diámetro de tallos y raíces, y sus células se dividen según planos periclinales. Muy bien, aquí como tenemos en la imagen, vamos a ver si la puedo acercar un poco. Acá está. Muy bien, estos meristemas laterales dice que se dan origen o se forman a partir del cambium. El cambium es lo que ustedes pueden notar acá como número 1.
acá en esta figura, y de ahí se derivan, por ejemplo, hacia el interior de la planta se deriva el xilema, ¿ya? Los sistemas conductores. Hacia afuera de la planta podemos ver el número 3, que sería el floema. El floema, pues sabemos de que es de el sistema vascular por donde regresa lo que es la savia elaborada de las plantas hacia cualquier parte. Por último, tenemos la peridermis. La peridermis no es más que células que ya han dejado de realizar actividad fotosintética, han dejado de tener crecimiento y básicamente constituyen como el súbero, el corcho, lo que le da una permeabilidad y una resistencia a la planta al ataque de ciertos patógenos. Muy bien. Entonces, estos serían los 3 meristemos o los 3 tejidos embrionarios que dan origen y formación a partes nuevas de la planta. ¿Estamos? Muy bien. Ya vamos con los tejidos maduros. Ahora vamos a ver lo que es el parénquima. El parénquima es un tejido poco especializado, implicado en gran variedad de funciones como la fotosíntesis, el almacenamiento, la elaboración de sustancias orgánicas y la regeneración de tejidos. Básicamente, parénquima, como más fácil lo podemos identificar, es como ese grupo de células que se encuentran dentro de las hojas y que su principal función es la realización de la fotosíntesis. Bien. Tenemos el parénquima clorofílico. Este tipo de parénquima, denominado también clorénquima, está especializado en la fotosíntesis gracias a que sus células contienen numerosos cloroplastos. Se recuerdan que los cloroplastos son los organelos dentro de las células encargados de realizar la fotosíntesis. Gracias a que cuentan con los tilacoides apilados dentro de ella y utilizan la energía del sol junto con la clorofila encontrada dentro de los tilacoides para poder realizar el proceso fotosintético. Acá tenemos un ejemplo de parénquima clorofílico. Algunos dirán, bueno, si es clorofílico pues tiene que ser verde, pero recuerden que para poder ver estas estructuras con un microscopio se necesita de aplicar algunos tintes, si no prácticamente serían invisibles bajo el lente del microscopio. Entonces por eso el color de la tintura por lo general es de azul de metileno. Bien, tenemos entonces parénquima de reserva. Parénquima de reserva, sus células sintetizan y almacenan diversas sustancias como granos de almidón, cristales proteicos, lípidos, proteínas, etc. Algunas de estas sustancias pueden encontrarse en forma sólida, aunque lo normal es que estén disueltas en las vacuolas. Acá tenemos un ejemplo de parénquima de reserva de la corteza de una raíz de una dicotiledonia, conocida como botón de oro. Muy bien, ¿en dónde encontramos nosotros parénquima de reserva? Básicamente lo encontramos, por ejemplo, en órganos como las raíces especializadas para poder almacenar energía, vitaminas, proteínas, almidón, como por ejemplo la yuca, la papa, el camote. Podemos también encontrarlo en los frutos, la función es almacenar todas estas sustancias de reserva. Pero también lo podemos encontrar en las semillas, ¿ya? En el endosperma, en donde nosotros vamos a poder encontrar toda esa energía que va a servir para que el embrión pueda germinar y que también pueda alimentarse por cierto tiempo hasta que la radícula logre alcanzar un tamaño y una madurez en la cual ya pueda absorber agua y nutrientes del suelo para la planta. Entonces eso es básicamente parénquima de reserva. Luego tenemos
Parénquima, tenemos dos estructuras especializadas, parénquima acuíferos. Aunque todas las células parenquimáticas almacenan agua en mayor o menor medida, las células del parénquima acuífero están especializadas en esta función. Acá tenemos un ejemplo del parénquima acuífero, en donde podemos observar que las vacuolas almacenan aún una mayor cantidad de agua. Muy bien, estas parénquimas acuíferos, ¿en dónde lo podemos nosotros encontrar? Básicamente en plantas como las cactáceas, que necesitan tener un gran almacenamiento de agua, debido a que el lugar en donde estas prosperan pues son lugares desérticos que no cuentan con una abundante cantidad de agua. Entonces estos tejidos se han especializado para poder almacenar y retener grandes cantidades de agua. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces con el parénquima aerífero. Son células que dejan grandes espacios intercelulares comunicados entre sí, por donde circulan los gases que permiten la aireación de las plantas hidrófitas. ¿Esto qué significa? ¿O dónde encontramos nosotros este tipo de parénquima? Básicamente lo encontramos en plantas acuáticas, en donde la raíz, se recuerdan que la raíz necesita tener un intercambio de gases con el medio en el que se encuentra. Básicamente, como no existe esa posibilidad de intercambio de gases o absorción de oxígeno a través de las raíces, pues estas plantas han logrado especializar estas células para poder tomar el oxígeno que necesitan, no a través de las raíces, sino que a través de las células especializadas en el resto de la planta, que por lo general se encuentra flotando sobre el agua. Entonces, esto es básicamente lo que es el parénquima. Vamos ahora a hablar un poquito acerca del sistema de protección. Este permite resistir un medio ambiente variable y seco. Está formado por dos tejidos, básicamente, lo que es la epidermis y la peridermis. La epidermis es la capa más externa de las hojas, de los tallos, de las raíces, y la peridermis es la sustitución de esa epidermis en plantas más adultas, en donde esa epidermis, que es permeable, que tiene capacidad fotosintética, pues ya la pierde, porque esta, lo que significa la peridermis, es la formación de madera, ya lo que nosotros conocemos como la cáscara del árbol. Muy bien. En la epidermis, la capa celular más externa de las plantas, y se acepta que no existe en la caliptra de la raíz y que no está diferenciada en los meristemos apicales. Además, desaparece aquellos órganos con crecimiento secundario, donde es sustituida como tejido de protección por la peridermis. Acá podemos observar, a ver si podemos acercar esto. Muy bien. Acá está, es la capa más externa, el del epitelio plano. Está poliestratificado, es avascular, o sea, no tiene un sistema vascular o escamoso. Se subdivide en 5 capas o estratos. La primera, que es de 0.5 a 1.5 milímetros de grosor, y su renovación pues básicamente es cada mes, cada 30 días se está renovando. ¿Ya? Entonces acá podemos observar que básicamente en algunas plantas o en algunas estructuras de las plantas, como en las hojas, la epidermis forma una pequeña capa que nosotros conocemos como cutícula. Esa cutícula le permite a la planta permeabilizarse y de esa manera evitar la pérdida de agua. Bien. Luego tenemos lo que es la peridermis.
La peridermis, como lo dije anteriormente, es un tejido de protección que sustituye a la epidermis como tejido protector en los tallos y en las raíces, que tienen un crecimiento secundario. O sea, crecimiento secundario significa en grosor. Cuando hablamos de crecimiento secundario de una planta es ya no en altura, sino que en engrosamiento. Normalmente durante el primer año con crecimiento secundario, ¿verdad? Sin embargo, algunas plantas no suelen desarrollar la peridermis hasta varios años después de comenzar con el crecimiento secundario. Podemos ver nosotros que existen plantas que les toma muchos años desarrollar esta segunda fase de lo que es la corteza, como la peridermis. Un ejemplo de ello podría ser la ceiba. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de poder ver una ceiba en etapas jóvenes. Tarda muchos años con el tallo de color verde con espinas. Entonces, esta está constituida básicamente por epidermis en esa etapa, y hasta que la planta empieza a formar ya una corteza que nosotros podemos ver de un color oscuro, es cuando llega el momento en el que está formando lo que es la peridermis. Bien, estos serían entonces el sistema de protección de las plantas. Vamos a hablar ahora del sistema fundamental. Fundamental significa el interior de la planta. Este sistema fundamental lleva a cabo funciones metabólicas y de sostén. Una gran proporción de los tejidos vivos de las plantas está representada por el parénquima, el cual realiza diversas funciones, desde la fotosíntesis hasta el almacenamiento de las sustancias. Como tejidos de sostén tenemos entonces lo que es el colénquima. El colénquima es un tejido vivo formado por un solo tipo celular, la célula colenquimática. Se caracteriza por estar viva, por tener paredes engrosadas y por tener una morfología elongada en la dirección del eje principal. Esto nosotros lo encontramos inmediatamente después de la epidermis. Estas células lo que hacen es darle rigidez a la planta, darle ese reforzamiento para que la planta no se doble por su propio peso, no se quiebre, y también le da flexibilidad. Bien, luego tenemos las células esclerénquima. Presenta dos tipos de células con pared celular engrosada, pero esta se encuentra secundaria y lignificada en las células ya maduras. La palabra esclerénquima proviene del griego scleros, que significa duro, seco y áspero. ¿En dónde podemos encontrar nosotros este tipo de estructuras? Por ejemplo, en la corteza que le da resguardo a la semilla. ¿Sí? No sé si alguna vez se han comido ustedes un mango y se han encontrado con la pepita, lo que nosotros le conocemos como el paste. Esas fibras están constituidas por esclerénquima. O por ejemplo, si han comido un durazno y se pueden dar cuenta que la semilla está envuelta en una testa dura. Esa testa dura está hecha básicamente de esclerénquima. También otro tipo de estructuras que está realizado con esclerénquima es el xilema. El xilema son los vasos conductores que permiten que la planta logre subir savia bruta desde el suelo, en la mayoría de los casos, desde el suelo hacia las partes aéreas. Entonces, todas estas estructuras que forman tejidos duros están hechas básicamente de esclerénquima. Bien, vamos ahora a hablar de lo que es el sistema vascular. El sistema vascular es capaz de comunicar todos los órganos del cuerpo de la planta. El sistema vascular está formado básicamente por dos tipos de tejidos: el xilema, que conduce mayormente agua, y el floema, que conduce principalmente sustancias orgánicas en solución. De esta tenemos básicamente dos tipos de los tejidos conductores: el xilema, que se encarga del transporte y reparto de agua y sales minerales provenientes fundamentalmente de la raíz al resto de la planta, aunque también transporta otros nutrientes y moléculas señalizadoras. Es también el principal elemento
de soporte mecánico de las plantas, sobre todo en aquellas con crecimiento secundario. Cuando hablamos de crecimiento secundario, pues ya saben que es el crecimiento en grosor de las plantas. Acá tenemos el diagrama del xilema longitudinalmente, cómo se ve la estructura conformada, las fibras, y aquí lo tenemos de una forma transversal. Podemos observar que tiene las células acompañantes que ayudan a que la planta pueda realizar este proceso de elevación de agua mucho más fácil. Bien, ahora tenemos lo que es el floema. El floema es un tejido de conducción formado por células vivas, a diferencia del xilema, que son células muertas. Su principal misión es transportar y repartir por todo el cuerpo de la planta las sustancias carbonadas producidas durante la fotosíntesis, o aquellas movilizadas desde los lugares de almacenamiento, y otras moléculas como las hormonas. Acá podemos observar lo que es el floema. Tenemos que entender algo. Lo que es en plantas dicotiledóneas, esta red de distribución xilema y floema están juntos, están unidos, solamente que el xilema está más por la parte central de la planta y el floema va por la parte más externa de la planta, pero básicamente al final forman un solo tubo. ¿Ya? El floema, entonces, aquí lo tenemos nuevamente longitudinalmente, y acá tenemos un corte transversal de lo que es este sistema vascular y lo que es precisamente el floema. Tiene estas pequeñas uniones que son las placas cribosas, que básicamente lo que permiten es que exista una mayor presión en cada uno de los, digámoslo así, entrenudos, para que este proceso se pueda realizar mucho más fácilmente. Acá vemos las células acompañantes que adhieren mayor presión al sistema para que esto pueda pues circular más fácilmente dentro de las plantas. Muy bien, pues ahí tenemos lo que es el xilema y el floema. Sabemos de que el xilema pues está constituido por células muertas y el floema por células vivas. Bien, y por último tenemos lo que son los tejidos glandulares. Tenemos acá básicamente dos tipos. Lo que es secreción interna. Hablamos de secreción interna. Bueno, primeramente secreción es la elaboración y la expulsión de alguna sustancia, pero esto lo hace de forma interna. ¿Y qué sustancias secreta o excreta la planta de forma interna? Básicamente lo que son los elementos elaborados de la fotosíntesis. ¿Ya? Todos los elementos que elabora la planta, igual todos los desechos que generan la planta, esto lo hace de forma interna a través de estas células. Son productos que se almacenan en el interior de los tejidos de la planta, a veces durante toda la vida de la planta. Las estructuras secretoras internas se encuentran alejadas de la epidermis y se localizan principalmente en el parénquima cortical de tallos, hojas, raíces y frutos. Acá podemos encontrar las células secretoras, las cavidades y los conductos secretores. Aquí en esto entra lo que es el xilema y el floema, entre las células secretoras, todas estas células que realizan fotosíntesis, y los laticíferos. Los laticíferos son células especializadas que ayudan a la conducción de un tipo de savia especial que nosotros conocemos como látex. Algunas plantas como las euforbiáceas generan un tipo de savia color blanco que da esta constitución, y principalmente contienen látex, como la Hevea brasilensis o el árbol de hule. Entonces esta cuenta con un tipo de células especializadas que se llaman laticíferos. Muy bien, y tenemos los tejidos de secreción externa.
Existen multitud de estructuras secretoras en la superficie de las plantas que se pueden encontrar formando pelos unicelulares o pluricelulares en la epidermis o formando parte de la superficie epidérmica. Acá nosotros encontramos, por ejemplo, los hidatodos, los nectarios, los osmóforos, los tricomas glandulares y los estomas. Muy bien, este tipo de estructuras básicamente a lo que nos ayuda en las plantas es a poder excretar hacia el exterior aquellas sustancias que la planta no necesita, o poder obtener del medio ambiente lo que la planta está necesitando. Por ejemplo, a través de los estomas, la planta lo que hace es regular la turgencia de la misma, o sea, la cantidad de agua que ésta presenta dentro de la planta. También a través de estos estomas se hace un intercambio gaseoso. La planta obtiene dióxido de carbono del ambiente y expulsa lo que es oxígeno.